La Ley Federal de Remuneraciones, que pretende poner fin a los exorbitantes salarios de algunos servidores públicos, se ha convertido en la manzana de la discordia que abarca a los tres poderes del Estado. La iniciativa, que fue aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados, responde a una promesa de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, quien selló el compromiso de que nadie durante su administración ganaría un sueldo superior al del presidente de la República. Le entraremos aquí en Ruta 44 a este debate que por los últimos días ha acaparado la atención prácticamente en todo el país. Nosotros hemos denominado al tema sueldos con cuchara grande. Saludo con mucho gusto a Javier Hurtado, politólogo. Buen amigo, Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, Javier. Arturo Lemus Herrera, diputado local de Morena. Diputado, bienvenido. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias al público que nos ve, nos escucha. Luis Antonio Rocha Santos, jurista. Bienvenido, Toño. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, a ver, empezamos contigo, Javier. Esta iniciativa o esta ley, que más bien fue reactivada, empezó a ser cuestionada porque dijeron los aludidos, los afectados directamente, que se trataba de una invasión de poderes. ¿Es correcto esto? No, definitivamente no. Mira, la verdad me da tristeza escuchar esos argumentos, porque no sé si son tan ignorantes o tan mentirosos. La verdad no sé qué creer, pero las dos cosas me dan tristeza. Si son ignorantes, híjole, qué mal, definitivamente, qué pena tener ese tipo de funcionarios y de políticos. Y si son mentirosos, qué grave que en México de la mentira se haga una política. Entonces, yo no sé cómo insisten en llamarle a las cosas de manera diferente. No es cierto eso, es muy claro. O sea, la Constitución establece que la facultad exclusiva de presentar el presupuesto de egresos le corresponde única y exclusivamente al presidente de la República. Ningún diputado, ningún senador, ningún legislador de ningún estado puede presentar una iniciativa de presupuesto de egresos. Y la Constitución no dice que el presidente es el mandadero o el office boy de los otros poderes para mandar al Congreso lo que los otros poderes le envían sin cambiarle ni una coma, ¿sí? Segunda cuestión, no hay ninguna invasión de poderes tampoco, porque la Constitución también establece en su artículo 74, ¿sí? Fracción cuarta, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, exclusiva, ¿sí? No del Senado ni de ningún otro órgano, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y no dice que la Cámara de Diputados no puede modificar lo que le envió el presidente, ni tampoco dice que la Cámara de Diputados no puede modificar lo que le haya enviado y que el presidente no haya corregido del otro poder, ni del mismo propio. Entonces es una falacia, en verdad. O sea, no hay ninguna invasión. El propio diseño constitucional así lo establece, es facultad exclusiva del presidente, única y exclusiva del presidente, presentar una iniciativa de presupuesto de egresos. A él es al único que le corresponde. Y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo. No dice la Constitución que los otros poderes tienen que enviarle al presidente su propuesta de presupuesto y que éste la debe de mandar intacta y que él solamente es una oficialía de partes. Eso no es cierto, es falso completamente. Yo no sé cómo se ponen a argumentar eso. Diputado Arturo Lemus, una parte de esta sustancia, de lo que estamos hoy debatiendo, tiene que ver con un ofrecimiento que hizo en campaña López Obrador, de que nadie ganaría más que el presidente. Sí, efectivamente, es uno de los compromisos de campaña que tiene que ver con la austeridad republicana, toda vez que tenemos una sociedad pues bastante desgastada, con un índice de pobreza muy alto. Más del 55% de los mexicanos viven en pobreza y pues hay una disparidad muy exorbitante en los salarios, y creo que es una medida justa, porque si nosotros analizamos como mexicanos cuál es el ingreso, es decir, cuál es el presupuesto con el que puede trabajar nuestro país, que es de 5.700.000 y tantos millones de pesos, billones, perdón, ¿sí? Pero si vemos la deuda que tenemos el país, tanto externa como interna, tenemos una deuda interna de más de 5 billones y externa casi de 6 billones de pesos. Es una situación bastante difícil que paraliza al país para tener la posibilidad de nuestro país de desarrollarse económicamente, productivamente, socialmente, en infraestructura. Pues es complicado. Yo creo que tenemos que iniciar con una austeridad republicana que nos permita ahorrar
esos miles de millones de pesos que se requieren para reactivar el aparato productivo. El presidente ha sido muy enfático en el tema de los ministros de la Suprema Corte como el ejemplo más claro del abuso que se ha cometido en el caso de los altos salarios. ¿Así es? Es correcto. Creo que, como bien lo comentaste al inicio de tu programa, se sirvieron y se han servido con la cuchara grande. Es una disparidad muy grande, de verdad. Es increíble que gane más un ministro de nuestro país que cualquier otro funcionario a nivel mundial. Y no solamente los ministros, también los consejeros del INE, ¿sí? No solamente magistrados, los jueces también. Son salarios muy elevados que no corresponden con la realidad social que enfrenta nuestro país. Entonces, este gobierno tiene grandes retos. El reto fundamental es restablecer la economía del país para que el país pueda despegar. Y solamente con esta austeridad republicana seremos congruentes con esa idea del desarrollo del país, pero siendo justos. Muy bien, Luis Antonio Rocha Santos, esta iniciativa, o más bien esta ley que está provocando esta polémica, ni siquiera es nueva. Así es, por principio de cuentas, esta disposición de restringir las percepciones de los funcionarios públicos con un tope máximo del salario que percibe el presidente de la República viene desde una reforma que se aprobó a la Constitución en agosto, se publicó en agosto del 2009. Desde entonces, todos los funcionarios que fueron nombrados a partir de esa fecha deben de sujetarse a esa disposición. En los artículos transitorios de esa reforma se hablaba de que el Congreso de la Unión tenía 180 días para aprobar las leyes y las reformas necesarias. Y no lo hicieron. Se presentó una iniciativa y se congeló esa iniciativa. Esta ley, por un compromiso de campaña del presidente de la República, la retomó, la reactivó, pero la obligación del Congreso era desde agosto del 2009. Y no lo hicieron, pues se presentó la iniciativa, la congelaron y dejaron que pasaran 9 años y que los funcionarios siguieran percibiendo salarios exorbitantes, estratosféricos, como los que ya vemos en la actualidad, de ministros de la Corte, de consejeros y de muchos funcionarios. Ahora, esta ley dejaba a salvo a aquellos que ganaban esos sueldos antes de la reforma, ¿no? Deja a salvo lo que es el salario nominal. Las prestaciones sí tenían que seguir teniendo restricciones. O sea, su salario nominal y las prestaciones no debían rebasar el salario del presidente de la República. En ese sentido, las prestaciones sí deben ser restringidas desde el año 2009 en que se aprobó esta reforma a la Constitución. Javier Hurtado, luego se hizo un debate de cuánto gana realmente un ministro de la Corte. El presidente hablaba de 600,000 pesos y ellos salieron a decir que no era cierto que ganaran eso. Bueno, sí, son 578,000 pesos, pero los 30,000 pesos, que es la diferencia para los 60,000, pues para los 600,000, perdón, se suplen. Hay que agregarle el pago del celular, hay que agregarle el auto que traen, hay que agregarle el chofer. ¿Sabes cuánto gana el chofer del presidente de la Corte? 32,000 pesos, ¿sí? Hay que agregarle las comidas de lujo que tienen los ministros de la Corte, hay que agregarle los trajes que les compran, hay que agregarle a los magistrados de circuito que son trasladados de un circuito a otro, así cambian su residencia de un estado a otro. Hay un presupuesto en la Corte de más de 40 millones de pesos para pagarles las rentas de las casas donde viven los funcionarios esos. Entonces, los 578,000 pesos creo que se quedan cortos, son más de 600,000. Ahora déjame decirte algo que me parece interesante. Mira, se ha dicho que nadie gana más en el mundo más que estos señores. Es medianamente cierto. Ciertamente, y lo ha reconocido el presidente López Obrador, Donald Trump es el que más gana. Traducido a pesos de mexicanos, Trump gana al año 8,088,000 pesos. Angela Merkel gana 7,361,000 pesos. El ministro de la Corte es el que sigue en tercer lugar, 6,938,000 pesos brutos, porque es bruto porque nosotros no tenemos por qué pagar los impuestos de ellos, todos pagan impuestos. Pero déjame darte otro dato que me parece sumamente interesante. ¿Sabes cuánto gana el rey de España? El rey de España gana 5,552,127 pesos. El rey de España. Claro,
No es sueldo ni es salario, es una asignación, porque es rey, como no es empleado de nadie, no tiene sueldo. Entonces, tiene 5 millones, como rey tiene 5.552.000 pesos, mientras que el ministro de la Corte lo supera con más de 1.100.000 pesos, más o menos. 1.100.000 pesos más un ministro de la Corte que el rey de España. Pero no solamente eso, el problema es que nosotros tenemos 11 reyes de España. Y el problema es que en España el PIB per cápita, lo que en promedio se gana entre todos los españoles, es de $28.156 al año, cuando en México es de $8.900. Es decir, en España se gana 3 veces más que lo que se gana en México. Y sin embargo, su rey gana 1.100.000 pesos menos que un ministro de la Corte. Esto, la verdad, es ofensivo, es escandaloso, es obsceno. No puede ser. Una persona gana 88.36 pesos al día y existen 12 millones de personas que ganan 1 o 2 salarios mínimos, que se traducen a 2.650 pesos al mes. Cuando un ministro de la Corte gana 19.008 pesos al día, sin contar el celular, sin contar la gasolina, sin contar el chofer y sin contar los viáticos para sus comidas. Eso significaría que tendría, digamos, recursos, o le costaría a cada ministro o cada rey, como tú dices, cada rey de más la Corte, unos 700,000 pesos tranquilamente. Más, así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que mantener son 11 reyes, pero el problema es que estos señores no son de sangre azul, son de sangre de plebeyo, como todos nosotros lo somos, y no tenemos por qué estar manteniendo reyes ni marajás, como se manejan ellos. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Estamos hablando del debate que se ha hablado y que se ha abierto respecto a la ley de remuneraciones, con este enfrentamiento con los ministros de la Corte que aseguran que ellos no dicen o no ganan lo que dicen que ganan ellos, que son menos de 600,000 pesos, es lo que mencionan los ministros. Volvemos. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y ordenó a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para establecer los sueldos dentro del presupuesto del 2019. El ministro Alberto Pérez Dayán otorgó el recurso para que no se aplique la ley que ponía como tope los 108,000 pesos del sueldo del presidente y que estos deben fijarse con base en la Constitución. Sueldos con cuchara grande es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Arturo Lemus, diputado local de Morena, 108,000 pesos dijo el presidente que va a ser su sueldo. Es correcto. ¿De dónde salieron los 108,000 pesos? ¿Se le ocurrió o cómo fue? No, lo que pasa es que el presidente de la República, él había hecho el comentario que él ganaría el 40% menos de lo que gana Enrique Peña Nieto. Y eso es, ahora sí que en el cumplimiento de su propuesta, de su compromiso. Y debo decir que nos causa, la verdad, conmoción el hecho que se hayan aliado los partidos como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, para defender ese salario de los magistrados. Hay algún rumor por ahí de alguna negociación con la elección de Puebla, ¿sí? Entonces, realmente, pues es un compromiso de campaña que atiende Andrés Manuel, pero más que un compromiso de campaña, creo que es un asunto de veras de conciencia. Y estamos totalmente en acuerdo los diputados por Morena que se aplique la ley de austeridad, ¿eh? Sí, porque estamos hablando de sueldos no solamente de los ministros de la Corte, hay otros funcionarios que también reciben sueldos muy elevados. Ah, claro, por supuesto, ya lo comentábamos, los consejeros, sí. Los de la Judicatura también, sí, los del INE. Es decir, si comparamos los sueldos que tienen esos funcionarios con lo que es los salarios mínimos, ¿sí? Es más, ni siquiera la iniciativa privada, hombre, ¿sí? Donde la iniciativa privada genera ganancias, genera utilidades, genera, ahora sí que bien, ¿no? El problema realmente es que pues, no estaban acostumbrados a este tipo de medidas. Y creo que ahora es un cambio de gobierno, entonces tiene que haber una alternancia real, no en el maquillaje, no simulada,
sino que realmente se aplique la diferencia y de veras la gente por fin vea que se hace justicia. Luis Antonio Rocha, ¿fue correcto el procedimiento legal para impedir la puesta en vigor de esta ley? Es decir, haberse presentado un recurso de inconstitucionalidad y haber ordenado la suspensión de la ley, ¿fue correcto? Bueno, la Cámara de Senadores o una fracción de diputados sí puede interponer este tipo de recursos legales. Lo importante es saber si es correcto que se haya admitido o no. Hay una disposición en la Constitución, en la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece que cuando un funcionario tenga interés directo en un asunto debe de excusarse, no debe intervenir. Entonces, en este caso, el ministro de la Suprema Corte debió abstenerse de intervenir, porque es un asunto que también, si entra en vigor si le aplica la ley de remuneraciones, también le puede afectar a él. Entonces, se puede decir que hay un interés directo del ministro y por eso debió abstenerse de conocer de esta controversia. Pero en ese caso, entonces, ningún ministro debió haberla conocido. Así es. Hay cuestiones en la Constitución que pues a veces no son precisas, pero deben de subsanarse aplicando en términos generales el sentido jurídico que establece, en este caso, la Ley de Responsabilidades Administrativas. Como tiene interés directo el ministro, debió abstenerse de conocer de este asunto. A ver, Javier. Mira, Carlos, yo creo que es importante que nosotros nos tengamos claro lo siguiente. Las acciones de inconstitucionalidad son para declarar si una ley es acorde al texto constitucional. No son para declarar si una reforma a la Constitución es constitucional. Yo quiero que quede claro eso. Entonces, ciertamente se está impugnando la entrada en vigor de una ley, pero esa ley es una ley reglamentaria de un artículo, lo que vendría a ser es una ley constitucional o es una ley, por decirlo así, general. No tiene el mismo rango y nivel que una ley federal. Entonces, como es una ley constitucional, es natural también, yo supongo, este es un vacío de lo que existe aquí, que no cabría la acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad básicamente es para las leyes ordinarias, las leyes federales ordinarias. Yo tengo mis dudas si cabe una acción de inconstitucionalidad sobre una ley general o sobre una ley constitucional. Pero entonces el asunto es de que ellos le dan entrada, pero en el fondo el problema no es la ley, es la reforma constitucional al 75 y al 127 constitucional del 24 de agosto. Entonces, 24 de agosto del 2009. Del 2009. Entonces, lo que ellos están realmente impugnando es la entrada en vigor de una reforma constitucional. Y la Corte no tiene facultades para pronunciarse ni pues, suspender la entrada en vigor de una reforma constitucional. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no está por encima del poder revisor de la Constitución. Por encima del poder revisor de la Constitución solamente está el pueblo, la soberanía popular. Esos señores no están por encima ni de la Constitución ni del poder revisor de la Constitución. Entonces a mí me parece extremadamente grave eso que le hayan dado entrada, es causal de responsabilidad, lo he dicho e insisto, a ese ministro se le debe destituir por violaciones expresas a la Constitución. Termino nada más diciendo lo siguiente. El que se impugne una ley no impide que entren en vigor los preceptos constitucionales. Voy a poner un ejemplo, y el licenciado Rocha aquí lo debe saber mejor que yo. La reforma en materia de amparo entró en vigor en junio de 2011, y la nueva ley de amparo hubo una vacatio legis ahí como de más de 2 años, y eso no impidió que no se aplicara la reforma constitucional en materia de amparo. Voy a dar un dato más. Incluso, ustedes recordarán, aquí un diputado Gustavo Macías Zambrano, fue destituido por desacatar una orden de suspensión de un amparo que se había presentado y todavía no estaba en vigor la ley de amparo y fue destituido. Entonces, las disposiciones en materia de amparo se aplicaron y no fue necesario que nos estuviéramos esperando a que se publicara la ley de amparo, por favor, si no estábamos toda la sociedad en estado de indefensión, imagínate nomás. ¿Quiere decir entonces que no debió haberse admitido el recurso No de debió la controversia? yo diría que no debió haberse admitido por las razones que expuso el licenciado Rocha, pero además fue totalmente ilegal e indebido que declarara la suspensión
de esa ley, porque la propia ley reglamentaria del 105 constitucional establece que el admitir una acción de inconstitucionalidad no puede implicar declarar la suspensión de la norma cuestionada. Diputado Arturo Lemus, esta situación de las presiones políticas que usted describe, ¿cómo se han dado en la Cámara? ¿Qué noticias tiene usted de esto? Bueno, obviamente, también congeniando con el comentario de nuestros compañeros amigos aquí presentes, ahí hay un conflicto de intereses en esta defensa que tiene el propio magistrado. Sí hemos tenido alguna situación de conflictos, pero obedecen a ciertos intereses políticos, que es la parte que le ha pegado mucho al país. Los intereses políticos por encima, ¿sí?, del bien común, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Jalisco, ya lo ha declarado el gobernador del estado de Jalisco, el señor Enrique Alfaro. Ellos promulgan una ley también que nadie puede ganar más que el gobernador. Nosotros lo que queremos como grupo o bancada de Morena es armonizar esa ley federal, armonizarla en el estado de Jalisco para que realmente se cumpla también en el estado de Jalisco. Porque él comentaba que nadie puede ganar más que el gobernador, pero ¿cuánto gana el gobernador? Porque si bien es cierto, esta ley aplica a nivel federal, tendremos que armonizarla a los estados para que se aplique en todo el país, en todos los estados, y logremos tener un ahorro importante de recursos económicos que tanta falta hacen en infraestructura educativa, en salud, en educación, en seguridad, en el campo, en propia infraestructura de los municipios aislados donde tenemos carreteras muy deplorables, donde tenemos condiciones muy lamentables de los campesinos por falta de apoyos. Entonces, esta iniciativa nosotros estamos trabajando para tratar de armonizarla al Estado y bajarla para que aquí también se cumpla. ¿Y es posible armonizar una ley federal tomando en cuenta que las entidades se supone que son soberanas y tienen una hacienda propia? Qué bueno que comentas ese detalle. Sí, yo creo que, bueno, ahorita estamos trabajando con nuestros grupos de asesores para encontrar todas las herramientas legales, jurídicas que nos permitan empatar esa iniciativa, ¿sí? Estamos trabajando en eso. Obviamente sí encontramos resistencias también, es natural porque se afectan pues muchos intereses, pero creo que ahorita nos llama de verdad la necesidad de la austeridad. Toño, tú fuiste magistrado y conoces más o menos el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial aquí en Jalisco sería un ejemplo también, un equiparable al Poder Federal también, ¿no? Sí, de hecho, la reforma de la Constitución, del artículo 127, que fue publicada la reforma en agosto del 2009, habla de que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, etcétera, o sea, todos los servidores públicos les aplica esta disposición. ¿Y es posible armonizarla por lo que es obligatorio? Es obligatorio desde el año 2009. Lo que pasa es que las legislaturas anteriores no quisieron o no pudieron o tuvieron muchas presiones o algo pasó, pero congelaron la obligación que en el artículo transitorio les ordenaba que en 180 días, en 160 días publicaran hicieran las adecuaciones a sus leyes, publicaran las reformas o las leyes que fueran necesarias, etcétera. No se cumplió lo dispuesto en los artículos transitorios de esta reforma. Entonces, es obligatorio para todos los servidores públicos de todo el país, de funcionarios públicos federales, estatales y municipales. Eso es lo que estrictamente dice la reforma constitucional. Claro. Lo que pasa es que pues, el presidente López Obrador finalmente decidió que sí se aplicara estrictamente esa disposición. Claro. Eso es lo que está pasando, que anteriormente no lo aplicaban, ahora que lo quiere aplicar el presidente, les incomoda y les genera fricciones, etcétera, y hablan de invasión de poderes y de violación de la autonomía. Eso es falso. Es facultad del Congreso de la Unión aprobar las leyes y el Congreso, se le llama constituyente permanente. Sí. El Congreso de la Unión puede modificar la Constitución cumpliendo con esos requisitos que se establecen en el artículo 135, con la aprobación de las 2/3 partes
del Congreso de la Unión y que estas reformas constitucionales sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Esa reforma la aprobaron la mayoría de los estados, se aprobó por una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es vigente, se publicó desde el año 2009. Claro, con las condiciones actuales seguramente habrá más de un gobernador que gane más ahorita que el presidente López Obrador, 108,000 pesos, e incluso yo diría hasta alcaldes que ganen más que eso. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. El principal alegato de los senadores que impugnaron la Ley Federal de Remuneraciones es que viola la autonomía de los poderes al imponer un salario a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encarnan el Poder Judicial. Sin embargo, expertos consideran que no hay tal violación porque un poder debe regular la vida de otro y los ministros de la Corte, al otorgar un amparo, se convierten en juez y parte en el caso del acto reclamado. Sueldos con cuchara grande es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Javier Hurtado, ¿dónde estamos entonces parados en este momento? ¿Ya se admitió el recurso de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad? ¿Ya se ordenó la suspensión de la ley? ¿Qué sigue? Que se presente el presupuesto de egresos de la Federación el próximo sábado. Bueno, o sea, lo que viene a corresponder de acuerdo a lo establecido en la Constitución, el día que está fijado, y tiene que estar aprobado el día 31 de este mismo mes. Quiero aquí aclarar lo siguiente. El asunto es grave porque en México, a diferencia de otros países, no existe lo que se da a llamar la cláusula de previsión constitucional. Es decir, si el presupuesto de egreso no está aprobado el día 31 de diciembre, en México no aplica eso de que entre en vigor el del año anterior. Simple y sencillamente se cierra el gobierno y no se puede hacer ningún pago ni nada. Entonces, a mí me parece que es extremadamente importante que se resuelva esta situación. Pero quiero decir algo. A mí me parece que aquí hay una situación básica. Los 8 ministros que entraron después de que se publicó la reforma constitucional de 2009 deben de sujetarse a eso e incluso deben de regresar el dinero que pagaron de más y se les debe de instaurar procedimiento, así como también el que autorizó que se les diera ese pago, porque estamos hablando de un daño patrimonial al Estado. Pero aquí quiero señalar esta situación, Carlos. A mí me parece que es positivo que se haya dado esta discusión. Y yo creo que mal nos viéramos, permíteme decirlo, que nos viéramos muy cuentachiles, que nos viéramos muy centaveros, que estuviéramos aquí más bien reclamando y contando pesos y centavos. A mí me parece que el asunto de fondo no es cuántos pesos nos vamos a ahorrar o cuántos millones de pesos se van a dejar de destinar a esos señores que no tienen llenadera, sino más bien el asunto de fondo aquí es el siguiente. ¿La Constitución mexicana aplica para todos los mexicanos o nada más aplica en algunos casos para unos? A otros no les aplica y que curiosamente son los impartidores de la justicia y los que aplican la ley, pero con ellos no se aplica la Constitución porque establece el precepto, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Entonces, ese es el asunto de fondo, a mí me parece. El asunto de fondo no es si ganan 6 millones o 10 o 20 o 30 millones. El asunto de fondo es de que si en México existe Estado de Derecho y si todos estamos sujetos al imperio de la ley, empezando por quienes son los impartidores de justicia, los que interpretan la Constitución y los que dan las garantías de protección constitucional a los gobernados. Entonces a mí me parece que ese es el debate de fondo. Y más allá de eso, a mí me parece que hay otros y nos estamos viendo mal centrándonos en el asunto de los pesos y los centavos. ¿Por qué no mejor vamos discutiendo el mecanismo de elección de los ministros de la Corte? No los sueldos. ¿Por qué no vamos discutiendo las facultades y atribuciones que tienen? ¿Por qué no vamos discutiendo los vacíos que presenta el propio 105 constitucional y que lo estamos viendo reflejados en toda su magnitud en estos momentos? Porque si bien en controversias constitucionales se prevé toda la serie posible de controversias entre un Estado y la Federación, entre un municipio y un Estado, entre un municipio y la Federación, entre dos poderes y un mismo Estado. Pero no dice el 105 constitucional entre dos poderes federales o entre la Suprema Corte y los otros dos poderes. No dice.
No dice, ahí no se puede. Ahí no se puede. Por eso es que está pasando esto. Y por eso es que le dieron la vuelta por atrás con la famosa acción de inconstitucionalidad. Porque en el fondo esa acción de inconstitucionalidad es como una controversia constitucional. Porque lo que están diciendo es prácticamente decir, tu Congreso no tienes facultades para legislar en eso. Como lo hicieron con la Ley de Seguridad Interior, que me pareció a mí muy grave. O sea, estos señores ya se están pasando de la raya definitivamente. Y yo no sé si los señores diputados y senadores tienen atole en la sangre o no sé qué tienen, pero ya les declararon inconstitucional y les dijeron que no tenían facultades para legislar, cuando el 73 constitucional le da absolutamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior. Entonces, a mí me parece que con esta 0 y van 2. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? La Suprema Corte es el único poder que tiene el nombre de Supremo, y qué mal está hecho eso. Pero el que diga Suprema Corte de Justicia no significa que está por encima de los otros poderes, por favor. Claro. Y yo creo que aquí es donde nos estamos viendo mal, definitivamente. La Corte, en su papel supuestamente de intérprete y de garante de la Constitución, o supuestamente de Tribunal Constitucional, para mí no es Tribunal Constitucional, es un tribunal de tercera instancia, es un tribunal de casación, es un tribunal para dirimir argüendes entre particulares. Arturo Lemos, ¿tienen atole en la sangre los diputados? ¿Qué ha pasado con este tema? Sí, yo creo que hay una falta de sensibilidad, lo que está pasando, una costumbre que se hizo, una práctica que se hizo costumbre. Hoy tenemos obviamente una controversia constitucional donde hay una confrontación prácticamente en dos supuestos legales. Por un lado, el artículo donde se amparan del 94, que prohíbe la reducción de los salarios de los magistrados, pero tenemos el artículo 127 constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces creo que debe operar más el 127, pero creo que es un acto más que nada de conciencia, de justicia y de poner los pies en la tierra. A ver, diputado, y si no quieren poner los pies en la tierra y si no tienen conciencia, la ley les faculta a quién para llamar a cuentas a los ministros de la Corte, o son ahora sí que intocables. Yo creo que no deben ser intocables. Creo que tenemos que hacer las modificaciones necesarias, reajustar la Constitución, reajustar la ley a la realidad que tenemos en nuestro país. Finalmente, pues creo que la Cámara de Diputados Federal tiene la última palabra para tomar una decisión clara a la modificación que se requiera para adaptar y para poner orden en esto, ¿sí? Hay un descontento social que posiblemente este descontento, pues ojalá y este descontento haga de verdad reflexionar, rectificar esa situación y reconsiderar esta propuesta del presidente de la República, y que bueno, pues ya haya un acuerdo sano entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, y podamos de verdad transitar por este principio de austeridad para beneficio de los mexicanos. Luis Antonio Rocha, si los ministros, digamos, están cometiendo omisiones o se han excedido en su puesto, ¿pueden ser llevados a juicio político? Efectivamente. Si cualquier servidor público que se aparte de la ley y que incurra en actuaciones tan delicadas como conocer de un asunto en el que tenga conflictos de interés, pueden ser objeto de un juicio político y pueden ser destituidos. A mí me queda muy claro que esta reforma se publicó y entró en vigor en el año 2009. Lo que algunos senadores están impugnando ahorita, pues además de que no es la vía idónea, es un acto ya consentido. Ya pasaron muchos años, 9 años, para que ellos pudieran haber interpuesto alguna controversia. Entonces, hay dos razones por las cuales se puede considerar que esa acción de inconstitucionalidad no debió haberse admitido. Pero si el ministro la admitió, puede ser objeto de un juicio político también, porque se está, además de que no debió haberla admitido, otorga una suspensión. O sea, no se debe aplicar esta ley por la suspensión que emitió el ministro. Entonces, hay que analizar a fondo esa actuación, pero por lo pronto, lo que están impugnando los senadores, algunos senadores, es la entrada en vigor de esa disposición. Ahora, no es a partir de esta nueva ley. Como decía Javier, es la Suprema Corte, la parte suprema. ¿Ante quién se puede recurrir o impugnar esas resoluciones?
El Congreso de la Unión puede conocer de los juicios políticos en contra de los ministros. Tendría que ser ahí, a través de un juicio político. Ese es el procedimiento que se debe aplicar en este caso, porque si se está extralimitando en sus atribuciones, si habiendo un conflicto de interés no se abstuvo de conocer de este asunto, eso puede ser motivo para que quien tiene las facultades pueda interponer un juicio político y el Congreso de la Unión conozca ese juicio y analice la actuación del ministro, si fue irregular o fue apegada a derecho. Desde mi punto de vista, son actos ya consentidos. Ya transcurrió mucho tiempo para que quien se considerara afectado con esa disposición constitucional debió haberlo impugnado ya hace mucho tiempo. Ya transcurrieron 9 años. Claro, muy bien. Javier Hurtado, ¿tú percibes por ahí el ánimo de llevar realmente a juicio político a los ministros? No sé, no creo. Yo no creo que se vayan hasta allá, pero lo que sí estoy cierto es que si siguen en una actitud beligerante, yo la verdad sí no creo que la mayoría de la Cámara de Diputados y de Senadores se quede de brazos cruzados. Yo creo que les están dejando ver hasta dónde llegan. Vamos a ver qué pasa, pero mira, Carlos, yo quisiera aprovechar para comentar una cuestión. Se ha dicho que esto tiene como objetivo anular los frenos y contrapesos entre los poderes, que lo que trata el presidente de la República es de someter a un poder o de debilitar al poder judicial, toda vez de que tiene mayoría absoluta su partido en el Congreso de la Unión. A mí me parece que ese es un argumento falaz que no se sostiene de ninguna manera, porque entonces la existencia de los contrapesos no depende de los sueldos de los integrantes de otro poder, porque entonces si a esa vamos, entonces hay un desequilibrio evidente de poder, porque los ministros ganan como 2 veces más que el presidente. Entonces, o subimos al presidente a que ganen igual que ellos o más que ellos, o entonces ellos se deben de bajar. Entonces yo no sé por qué lo ven en el sentido de que dependiendo del sueldo de los ministros, es como un poder puede ser independiente. A mí, o la función del poder en el sistema de frenos y contrapesos se puede lograr. A mí me parece que eso definitivamente no es de ninguna manera sostenible. La existencia de los frenos y los contrapesos en los poderes, los equilibrios, no dependen del sueldo de los integrantes de los poderes, sino que depende de los diseños constitucionales y de las atribuciones que cada poder tenga para que todo ente como un todo armónico y en donde todos estén sujetos a control mutuo. Vuelvo a insistir, de ninguna manera la separación o mal llamada división de poderes significa ser ínsulas aisladas y separadas unas de otras. Los poderes están entrelazados, son como 3 esferas que se están unidas y no son 3 esferas separadas. Por favor, quien lo vea como 3 esferas separadas piensa en términos medievales. Así es como existía en la Edad Media el feudalismo. Eso no es propio de un sistema presidencial moderno ni de un Estado democrático y constitucional de derecho. En ningún Estado democrático y constitucional de derecho existen poderes autónomos y existen poderes soberanos. Esa es una mentira total y absoluta. Yo no sé cómo se ponen a decir eso. Eso no puede existir. Es contrario a la esencia misma del Estado constitucional y de derecho, poderes autónomos y soberanos. La esencia del Estado constitucional y de derecho es que los poderes se controlan entre sí mismos. Y ya cuando falla el control de los poderes, el otro control que sigue es el poder político social del pueblo. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Especialistas en temas constitucionales consideran que el ministro que concedió la suspensión del acto reclamado en el debate por la Ley Federal de Remuneraciones se habría extralimitado, ya que la ley reglamentaria de la materia indica que al admitir un recurso de inconstitucionalidad de ninguna manera dará lugar a suspender la norma cuestionada. La Suprema Corte desmintió además en un comunicado que algunos de sus integrantes perciban 600,000 pesos de sueldo, como señaló el presidente de México.
Bueno, pues es parte de este debate intenso que hemos vivido en los últimos días. Sueldos con cuchara grande, el tema de esta semana aquí en Ruta 44. Y estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Arturo, diputado local de Morena. Bueno, pues para nosotros como Morena sostenemos que los poderes de la Unión son iguales y los miembros del Poder Judicial no pueden tener privilegios salariales por encima de los demás servidores públicos. Y menos aún todavía cuando ya lo comenté, hay una brecha muy grande, muy larga entre las clases sociales en nuestro país. Mientras un salario mínimo oscila alrededor de 88 pesos, un magistrado 570 y tantos mil pesos, es una incongruencia total. Aparte, ya lo mencioné, no podemos darnos ese lujo en nuestro país cuando tenemos una deuda pública por arriba al doble, ¿sí?, del presupuesto con el que el país cuenta, más que nada para su desarrollo. Y lo reitero, el presupuesto de 5 billones 780 y tantos mil pesos, con la deuda pública que son 11 billones, es una parálisis total. Entonces yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nosotros como legisladores tenemos una gran tarea para que el país ya no vaya en picada, pero que simplemente tengamos una estabilidad a través de este ahorro derivado de esta austeridad republicana. Que este ahorro que tengamos, cuando menos mantenga estables, ¿sí?, para de ahí empezar a crecer, ¿sí?, porque nuestro país lamentablemente no ha tenido un crecimiento económico. Ahora, también tenemos que ser muy vigilantes de la ley de egresos. ¿En dónde se va a gastar el dinero? ¿Cómo se van a gastar los dineros también? Sobre todo, hay un tema también en el ramo 23 donde se deben de revisar muy bien los recursos, que Hacienda tenga una manera de inspeccionar los recursos para que no haya una desviación de los mismos. De tal manera que, bueno, uno de nuestros objetivos es que en el estado de Jalisco, como en los demás estados, de verdad se logre armonizar esta ley y que aplique en todo el país. Dijo el gobernador que él se va a bajar el sueldo 5%, algo así, el gobernador Enrique Alfaro. Pero usted, diputado, pugnaría porque más bien trabajen en la armonización de esta ley federal aquí en Jalisco. Sí, yo espero que el Congreso del Estado de Jalisco coincida con nuestra idea que tengamos que armonizar esta iniciativa para que se aplique en Jalisco también este principio de austeridad republicana. Ahorita en Jalisco, como están las condiciones actuales, hay muchos funcionarios que ganan más de los 108 mil pesos del presidente. Claro que los hay muchos funcionarios que ganan más todavía que el propio presidente de la República. Y ya lo dijimos, los propios consejeros, ¿sí?, pero del propio gobernador, perdón, también tenemos los magistrados. Yo creo que tiene que ser un acto de conciencia y que armonicen los tres poderes para que de verdad lleguemos a un buen acuerdo, claro, y nos ciñamos a este principio de austeridad, porque el país, la verdad, requiere de muchos recursos para su crecimiento económico y su desarrollo social. Muy bien, muchas gracias, diputado. Luis Antonio Rocha Santos, tus conclusiones. Carlos, pues yo creo que este es un asunto de legalidad, aunque estamos conscientes que la mayoría de los mexicanos están a favor de que exista un tope, un límite para que los funcionarios públicos no se incrementen su salario de manera discrecional y ofensiva para la mayoría de los mexicanos. Es un clamor social que exista un límite, pero además es un tema de legalidad. La reforma se aprobó, el límite se estableció en el año 2009 y no hubo inconformidades, no hubo recursos legales por parte de ningún servidor público, ni federal, ni estatal, ni municipal. Está vigente en la norma. Yo quiero también comentar que en lo personal, pues hay decisiones de la Corte que yo he aplaudido y me he congratulado de que resuelvan en determinado sentido, pero también hay decisiones con las cuales no estamos de acuerdo, y esto es un tema de legalidad, no es un tema de puntos de vista. Es muy claro el texto de la reforma a la Constitución, de que hay un límite, que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Y por último, comentar que pues hay decisiones del presidente López Obrador con las cuales estamos de acuerdo y hay otras con las que no estamos de acuerdo, pero en esta específicamente no es nada más una decisión de él, simplemente él está cumpliendo con los artículos transitorios de una reforma constitucional que se aprobó en el año 2009. Para la gente que nos está viendo ahorita, Toño, a ver,
¿por qué no nos orientas cuál es el camino que debe seguir una ley? Porque a veces yo he escuchado que una ley requiere una ley reglamentaria, etcétera, para entrar en vigor. En este caso en particular, ¿cómo debe haber sido? Bueno, la reforma que se aprobó, se publicó en agosto del 2009, establece en sus artículos transitorios que dentro de 180 días el Congreso de la Unión debe de hacer las adecuaciones correspondientes, emitir las leyes que se requieran para que se detalle la aplicación de esta reforma constitucional. Tengo entendido que se presentó una iniciativa, pero se congeló la iniciativa durante 9 años. Ese transitorio no se cumplió. No se cumplió y no hay sanciones para los legisladores de 3 legislaturas federales que no aprobaron esta ley. No hay ninguna sanción. Simplemente no se aplicó esa disposición, ese límite, ese tope de los ingresos de los servidores públicos. Lo que está haciendo ahorita el presidente López Obrador es cumplir con lo que no cumplieron las anteriores legislaturas y los anteriores presidentes de la República. Pero entonces, si no se cumplieron con los transitorios, mi pregunta es, ¿la ley está vigente? Sí, la reforma constitucional está vigente. Los transitorios le dan una orden al Congreso, una orden que no cumplió el Congreso, de emitir, hacer las adecuaciones correspondientes, emitir la ley reglamentaria dentro de 180 días, y no lo hicieron. Como no hay sanciones, pues simple y sencillamente se subsana la omisión. Eso es lo que yo creo que está sucediendo. Esta ley federal de remuneraciones de los servidores públicos simplemente está cumpliendo con ese artículo transitorio. De acuerdo, muy bien. Javier Hurtado, tus conclusiones. Mira, yo primeramente quisiera referirme en términos de proporcionalidad. Ya en alguna ocasión lo había comentado contigo, Carlos. ¿Qué es lo normal que gane un funcionario público? Y el dato que existe en los 30 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es que debe de ser 6 veces el Producto Interno Bruto per cápita, es lo que se recomienda. Entonces te voy a dar, por ejemplo, algunos datos precisos ya, ¿sí? Tenemos nosotros, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita de los Estados Unidos son de $59,531 al año, casi $60,000 al año. ¿Cuánto gana el presidente por persona? Sí. ¿Cuánto gana el presidente? El presidente gana $400,000. ¿A cuántas veces equivale al Producto Interno Bruto per cápita? 6.7 veces. Está, digamos, en términos. Está, claro. Pero entonces, si en los Estados Unidos su presidente gana esa cantidad, pues porque el país es rico, por favor. Pues todo mundo gana como $60,000 al año. Luego, tenemos, por ejemplo, el caso de Canadá. En Canadá, su primer ministro gana 5.8 veces el PIB per cápita. Está en el rango también. Está en el rango, claro. España, su rey, tiene un ingreso de 9.7 veces el PIB per cápita, ¿sí? Aquí se pasa un poco. Pero no obstante eso, el rey de España está por abajo de lo de la corte. Aunque en números nominales el sueldo es menor, pero la Corte está infinitamente superior. En México, un ministro de la Corte gana 38.3 veces el PIB per cápita. Es decir, en un pueblo de pobres, funcionarios ultramillonarios que viven como que si fueran marajás de los países árabes. El otro comentario que quiero hacer es el siguiente. Yo creo que deberíamos de revisar el asunto de la elección de los ministros de la Corte. Vuelvo a insistir. Y deberíamos de valorar, a la luz de lo que ha ocurrido, de si que no es mejor en México que exista un tribunal constitucional como verdadero tribunal constitucional y que la Corte se dedique simplemente a ser tribunal de tercera instancia. Yo pienso que debemos de pensar eso. Según último comentario, es falso aquello que se ha dicho de que la independencia del Poder Judicial se trata de dañar y que son puros, santos e inmaculados. No es cierto, por favor, eso nunca ha ocurrido. Todos responden a intereses determinados por el proceso de elección y de designación que son, definitivamente. En la reforma de diciembre de 1994, el presidente Zedillo se trató de cambiar el perfil político de los ministros de la Corte. Pero no obstante eso, siguieron las cuotas. Yo quiero recordar, y aquí el licenciado Rocha no me dejará mentir, hubo un ministro de la Corte que era de la CTM, Juan Maizés Calleja, que duró como 25 años de ministro de la Corte. La CTM tenía una posición, el Ejército tenía otra posición, la Procuraduría del Distrito Federal tenía otra posición, el Tribunal Fiscal de la Federación tenía otra posición. Y con la reforma del 31 de diciembre del 94, entonces cambió ese perfil político, pero entonces metieron a los banqueros. Por ejemplo, el ministro Sergio Salvador Arturo Arquillano,
que es de aquí de Jalisco, él era representante de los banqueros en la Corte. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, entró por la cuota que le corresponde a los notarios, a las notarías, y así sucesivamente. Ahora han tratado también de nombrar ministros de la Corte por área de conocimiento de especialización. Y entonces en la Corte tenemos fiscalistas, tenemos administrativistas, civilistas, mercantilistas y constitucionalistas, que es la función más importante que cumple la Corte, pues se cuentan con, no, pues 1 o 2 de 11, ¿sí? Y entonces por eso son los disvaríos y los errores que en ocasiones comete la Corte cuando se mete a actuar como tribunal constitucional, porque la verdad es que sus ministros, muchos de ellos, no conocen a fondo el asunto constitucional. Son expertos en cuestiones fiscales, mercantiles, civiles, penales, ¿sí? Pero de constitucionalistas no está predominando el perfil constitucionalista en una corte que se dice que es tribunal constitucional. Y ahorita la historia parece que podría repetirse porque hay un relevo que Claro, ya viene. exactamente. Ahora viene ese relevo. Entonces, por eso digo yo que debe de revisarse el mecanismo de elección. Por ejemplo, se puso una restricción, que el año anterior no hubieran ocupado un cargo de elección popular. No, pues eso es muy poco, por favor. Deberían de ponerle 3 o 6 años anteriores, no habían ocupado un cargo de elección popular. Y luego termino diciendo, ¿por qué no se establece el mismo criterio, por ejemplo, que se ha establecido para designar a los integrantes del Comité de Participación Social en el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por qué no se pide opinión a los colegios, barras de abogados, a las facultades de Derecho, a las universidades que propongan al presidente ministros y que de ahí el presidente saque una terna para proponer al Senado? ¿Por qué es facultad exclusiva del presidente, respondiendo a no sé qué intereses, proponer ministros sin que la sociedad tenga ninguna participación? Entonces yo creo que más que el sueldo de los ministros, debemos de revisar también esto. Ya pasado esto, vamos revisando esto. Muy bien. Javier, muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias, Carlos, Toño. Gracias. Y gracias a usted. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima. Gracias. Me voy.